Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Naomi Aguilar y yo les voy a presentar mi proyecto de investigación, el cual se llama Estrategias de los traductores jurídicos frente a la ambigüedad terminológica en documentos legales generados por inteligencia artificial. Entonces, para comenzar a manera de introducción, tenemos que la traducción jurídica enfrenta retos únicos debido a la complejidad del lenguaje que se utiliza, y uno de los desafíos más importantes es la ambigüedad terminológica, la cual ocurre cuando un término, frase o estructura gramatical permite más de una interpretación posible. Después, entrando de lleno al proyecto, tenemos el diagnóstico, en el cual vamos a empezar con la identificación del problema, la cual representa un desafío para los traductores, ya que hay muchos términos jurídicos que no tienen equivalentes exactos entre idiomas y pueden interpretarse de varias maneras debido a diferencias entre sistemas legales o contextos culturales. Y pues esta problemática se hace cada vez más grave debido a la diversidad jurídica, la constante actualización de las leyes y el uso insuficiente de análisis terminológico especializado. Este es mi esquema de árbol de problemas, en el cual, conforme a la causa, escogí dos consecuencias. Ahora, en cuanto a los antecedentes, yo solo utilicé un autor, debido a que los otros dos que tenía contemplados, sus teorías no eran adecuadas para mi investigación. Sin embargo, de esos dos logré quedarme con uno, el cual fue Ricardo Guastini, quien demuestra que interpretar el derecho es mucho más que traducir palabras, ya que esto implica analizar las culturas, el contexto y las decisiones jurídicas que se vayan a tomar. Además, concluye que la tecnología ayuda pero no sustituye al traductor especializado, y esto va relacionado a mi tema. También señala que la traducción literal es riesgosa y que la equivalencia funcional es la estrategia clave para mantener el efecto jurídico. Ahora, en cuanto a los objetivos, el objetivo general de mi investigación fue desarrollar un análisis integral de las estrategias empleadas por los traductores jurídicos para resolver la ambigüedad terminológica en documentos legales. Y como objetivos específicos tengo 4, los cuales son identificar las principales fuentes y tipos de ambigüedad que hay en los diferentes documentos, implementar las diversas estrategias de traducción para resolver la ambigüedad, analizar la efectividad de las estrategias empleadas y elaborar propuestas de fragmentos de traducción de documentos legales utilizando esas estrategias. Como justificación de mi proyecto, tengo que este proyecto busca abordar la ambigüedad terminológica en la traducción jurídica, el cual es un problema que compromete la precisión y validez de los documentos legales, y su importancia radica en garantizar una comunicación clara en contextos donde los sistemas jurídicos difieren. Además, este estudio ofrece estrategias prácticas basadas en casos generados mediante inteligencia artificial, los cuales son útiles para traductores y profesionales del derecho. Ahora tenemos el alcance y los beneficiarios. En cuanto a beneficiarios, tenemos directamente a los traductores, profesionales del derecho y estudiantes. Se ofrecen herramientas para resolver ambigüedades tecnológicas e indirectamente favorece a instituciones y ciudadanos que requieren traducciones claras, fortaleciendo la seguridad jurídica. Y en cuanto a sus alcances, el proyecto fue realizado de 2 a 3 meses dentro de un entorno académico, en el cual se centró en analizar la ambigüedad terminológica mediante los textos generados por inteligencia artificial. Su alcance fue únicamente documental y analítico y se enfocó en traducciones del inglés al español, permitiendo obtener resultados claros y aplicables en la traducción jurídica. Ahora, no podemos hablar del lenguaje jurídico sin conocer realmente su definición. Para esto, en un artículo de la UNAM se define como el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos y reglas a las que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civilizada. Como sabemos, el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico, formal y normativo, y su función es expresar derechos, obligaciones y regular conductas. Se caracteriza además por su precisión, el tecnicismo que contiene y sus complejas estructuras. Y esto no solo funciona como un instrumento comunicativo, sino que también representa el marco normativo que sustenta la convivencia social organizada.
Después, también hay que definir la ambigüedad, la cual según la RAE se define como la propiedad de aquellas expresiones lingüísticas que admiten más de una interpretación. Para esto, yo quise hablar sobre tres tipos de ambigüedad en específico, las cuales son: la primera es la sintáctica, que se produce cuando la estructura gramatical del enunciado permite más de una interpretación posible. Después, la semántica, la cual surge cuando una palabra o expresión jurídica tiene más de un significado. Y la referencial, la cual aparece cuando el texto utiliza expresiones que no dejan claro a qué elemento del discurso se refiere. También considero importante hablar sobre el rol y las competencias del traductor jurídico, el cual necesita tener habilidades lingüísticas, jurídicas y competencias interculturales. Además, considero importante que debe tener una formación especializada en este tipo de ámbito, ya que, como sabemos, es un ámbito muy complejo. Además, debe de tener una capacidad de investigación terminológica y manejo de fuentes jurídicas. Su labor implica actuar como mediador intercultural para resolver ambigüedades y asegurar la función jurídica del texto. Y, por último, pero no menos importante, requiere de un juicio crítico, sensibilidad profesional y actualización constante debido a la evolución del entorno legal. Después, tenemos ciertas consecuencias de la ambigüedad no resuelta. Según Cao, una traducción ambigua puede modificar el alcance de los derechos y obligaciones establecidos en un contrato, es decir, puede ocasionar problemas muy graves a la persona y tanto al traductor. También Sarcevic menciona que una mala traducción puede provocar que una cláusula se interprete de forma distinta a la intención original. Y a nivel profesional, una traducción imprecisa puede dañar la reputación del traductor y comprometer su responsabilidad profesional. Ahora, entrando de lleno en las estrategias, tenemos la primera, la cual es la contextualización, que consiste en analizar el entorno inmediato y global del término para determinar su significado más adecuado. Esta técnica requiere que el traductor examine la cláusula completa, el documento en su totalidad y el marco jurídico en el que se inscribe el texto. Después, tenemos la consulta con expertos y bases terminológicas. Cuando la información documental no es suficiente, la consulta directa con abogados, notarios o expertos en el área resulta importante para garantizar la fidelidad jurídica del texto traducido. ¿Quién mejor que un profesional para decirnos qué está bien y qué está mal? También las bases terminológicas como YATE, Unterm o el Black's Law Dictionary ofrecen definiciones precisas que ayudan a delimitar el significado del término. Después tenemos la adaptación según el sistema jurídico y el tipo de documento. La adaptación consiste en seleccionar un término en la lengua meta que no necesariamente es equivalente literal, pero sí reproduce la función y el efecto jurídico del término original. Para aplicarla de manera correcta, el traductor debe conocer ambos sistemas jurídicos y comprender cómo se relaciona el término dentro de sus respectivas estructuras normativas. Y esa técnica se basa en la noción propuesta por Sarcevic, quien afirma que el objetivo de la traducción jurídica no es trasladar palabras, sino efectos jurídicos. Después tenemos la explicitación, la cual consiste en hacer explícito en la traducción aquello que en el texto original aparece de manera implícita, ya sea por razones lingüísticas, culturales o jurídicas. La explicitación se convierte en una herramienta esencial, especialmente cuando el sistema legal de destino requiere de mayor detalle. Esto fue dicho por Vinay Darvelnet y también por Sarcevic. Después tenemos el enfoque y el método, el cual el presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que buscó comprender y analizar de manera profunda las estrategias empleadas por los traductores jurídicos al enfrentar la ambigüedad terminológica en este tipo de documentos. De este modo, este análisis facilitó una comprensión integral del proceso traductológico, ya que se centró en las reflexiones, razonamientos y elecciones terminológicas que el traductor realiza para lograr la precisión en la lengua meta. También, la unidad de análisis estuvo conformada por fichas con fragmentos de textos legales generados con inteligencia artificial que presentaron ambigüedad terminológica, los cuales se asemejan a documentos reales como contratos, dictámenes o sentencias. En cuanto al procedimiento, lo que yo hice fue generar textos legales mediante inteligencia artificial. Este fue el primer paso. Para esto, tuve que redactar el prompt y dárselo a la inteligencia artificial. Mi prompt fue: necesito que elabores varias fichas de análisis terminológico basadas en fragmentos de documentos legales simulados o generados por IA. Para esto, también le pedí que me diera
la traducción en el idioma inglés, después la traducción errónea al español, para así yo después poder corregirla. El paso número 2 fue la corrección y la justificación, ya que cada fragmento que me dio la inteligencia artificial tuve que corregirlo correctamente después y la acompañé de una breve explicación que explicó las estrategias empleadas. Y el tercer y último paso fue presentar los resultados y conclusiones. Este es un ejemplo de una de las fichas que me dio la inteligencia artificial. Como podemos observar, se trata de un contrato comercial, el cual también me dio el título en inglés. Yo tuve que redactar que fue una simulación generada por inteligencia artificial. Y también, como podemos observar, me dio el fragmento seleccionado y la traducción errónea, para yo después encontrar el error, emplear la estrategia de traducción aplicada y la traducción corregida con la estrategia empleada. En cuanto a la evaluación de los hallazgos principales, de las 4 fichas que yo realicé con los fragmentos de textos, pude observar que los errores más comunes se originaron en traducciones literales y además, como les mencioné anteriormente, los patrones más frecuentes de ambigüedad fueron la semántica, la sintáctica, la conceptual y la terminológica. Y como les mencionaba también anteriormente, la traducción literal resultó inadecuada en la mayoría de los casos, ya que aumentaba las ambigüedades a mi parecer. Seguido de esto tenemos las conclusiones. Esta investigación demostró que la ambigüedad terminológica es uno de los desafíos más críticos en la traducción jurídica, ya que afecta directamente la claridad, la precisión y la seguridad jurídica de los documentos. Este estudio también evidenció que el traductor jurídico desempeña un papel esencial como mediador intercultural y operador normativo. Como les mencioné anteriormente en una de las teorías, su labor no se limita a trasladar palabras entre idiomas, sino a interpretar y reconstruir conceptos jurídicos complejos. Y para esto se requiere una combinación equilibrada de habilidades lingüísticas, conocimiento jurídico y criterio profesional. Finalmente, se concluye que el uso de herramientas tecnológicas, incluyendo la inteligencia artificial, puede apoyar al proceso de traducción, pero solo si se emplea con un enfoque crítico y siempre acompañado de revisión experta, además de una posedición adecuada. La tecnología no sustituye la interpretación jurídica ni la toma de decisiones informadas. Por esto, el traductor continúa siendo una figura indispensable para asegurar que los documentos legales sean precisos, coherentes y confiables. Gracias a los hallazgos y las conclusiones, pude obtener una serie de recomendaciones para ese tipo de casos, como mantener la documentación rigurosa mediante glosarios, fichas y repositorios propios, usar herramientas tecnológicas solo como apoyo y siempre verificando la información, consultar fuentes jurídicas especializadas, aplicar la equivalencia funcional en términos jurídicos que sean culturalmente diferentes y fomentar la colaboración con abogados y especialistas. A manera de divulgación, yo realicé una infografía con los puntos claves más importantes de mi proyecto y la subí a la red social de Facebook, en la cual en la actualidad 25 personas la han reaccionado y 4 personas comentaron. Estas fueron las referencias que utilicé a lo largo de la investigación. Y por mi parte es todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado.